Hola, mi nombre es Farlek Enrique Ramírez Miranda y este es nuestro proyecto final de Neuroanatomía 1, que consiste en el tema de los pares craneales. Nuestro equipo está formado por Sheila Jocelyn Favela Cárdenas, Gabriela Leiva Rivera, Edgar Iván Morales Padilla, Jesús Martín Preciado Zuna y su servidor, Farlek Enrique Ramírez Miranda. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Los Mochis, del grupo Segundo D. Y aquí va a estar mi mamá, Selene, que va a estar verificando que todo se lleve perfectamente y no haya trampas en este proyecto. Así que vamos a empezar. ¿Qué son los pares craneales? También llamados nervios craneales, al igual que los nervios espinales, son haces de fibras sensitivas o motoras que inervan músculos o glándulas. Conducen impulsos desde receptores sensoriales o poseen una combinación de fibras motoras y sensitivas. Estos se denominan nervios craneales por el hecho de que emergen de fisuras o forámenes del cráneo y se encuentran recubiertos por una vaina tubular que deriva de las meninges craneales. Y hay un total de 12 pares craneales que, enumerados del 1 al 12, son olfatorio, óptico, oculomotor, patético, trigémino, motor ocular externo, facial, auditivo, glosofaringio, vago, espinal e hipogloso. Y en este proyecto mencionaremos específicamente cada uno de estos. Así que vamos a comenzar. Hola, mi nombre es Edgar Iván Morales Padilla. Yo les voy a exponer del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Aquí a mi lado está mi mamá, que me va a ver exponer en todo momento. Los nervios olfatorios surgen de las células nerviosas receptoras olfatorias situadas en la membrana mucosa olfatoria. Esta está localizada en la parte superior de la cavidad nasal por encima del nivel de la concha o corneta superior. Las células olfatorias. Las células receptoras olfatorias están dispersas entre las células de soporte. Cada célula receptora consta de una pequeña célula nerviosa bipolar con una prolongación periférica gruesa que alcanza la superficie de la membrana y una prolongación central fina, como dice. Desde la prolongación periférica gruesa surge una serie de cilios cortos. Los cilios olfatorios, que se proyectan en el interior del moco que cubre la superficie de la membrana mucosa. Los cilios proyectados reaccionan a los olores presentes en el aire y estimulan a las células olfatorias. Las prolongaciones centrales finas forman las fibras nerviosas olfatorias. Los haces de estas fibras nerviosas pasan a través de las aberturas de la lámina cribiforme del hueso etmoides para penetrar en el bulbo olfatorio. Las fibras nerviosas olfatorias no están mielinizadas y están cubiertas por células de Sichuan. Bueno, el bulbo olfatorio es una estructura ovoide, posee diferentes tipos de células nerviosas, como son las células mitral, las células en penacho y células granulosas. Las más grandes de las cuales es la célula mitral. Las fibras nerviosas olfatorias entrantes establecen sinapsis con las dendritas de las células mitrales y forman estas áreas redondeadas conocidas como glomérulos sinápticos. Las células nerviosas más pequeñas son denominadas células de penacho y células granulosas. También establecen sinapsis con las células mitrales. El bulbo olfatorio además recibe axones del bulbo olfatorio contralateral a través del tracto olfatorio. El tracto olfatorio, esta banda estrecha de sustancia blanca tiene un trayecto desde el extremo posterior del bulbo olfatorio por debajo de la superficie inferior del lóbulo frontal del cerebro. Cuando el tracto olfatorio alcanza la sustancia perforante anterior, se divide en las estrías olfatorias medial y lateral. Consta de los axones centrales de las células mitrales y en penacho del bulbo y de algunas fibras centrifugadas del bulbo olfatorio opuesto. La estría lateral transporta los axones del área olfatoria de la corteza cerebral, es decir, periamigdalina y prepiriforme. La estría olfatoria medial transporta las fibras que cruzan el plano medio en la comisura anterior para llegar al bulbo olfatorio del lado opuesto. Las áreas de periamigdalina y prepiriforme de la corteza cerebral suelen ser conocidas como la corteza olfatoria primaria. El área entorrinal de la circunvolución del hipocampo, que recibe numerosas conexiones de la corteza olfatoria primaria, se denomina corteza olfatoria secundaria.
Estas áreas de la corteza son responsables de la apreciación de las sensaciones olfatorias. La corteza olfatoria primaria envía fibras nerviosas a muchos otros centros del cerebro para establecer conexiones para la respuesta emocional y autónoma de la sensación olfatoria. Hola, soy Jesús Martín Preciado Osuna, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango, Campo Los Mochis, segundo semestre. Mi nombre es Jesús Martín Preciado Hurtado y soy papá de Jesús Martín Preciado. El nervio óptico o segundo par craneal. El origen de las fibras del nervio óptico son los axones de las células de la capa ganglionar de la retina. Estas convergen en el disco óptico o papila y salen del ojo aproximadamente a 3 o 4 milímetros del lado nasal de este centro, formando el nervio óptico. Las fibras del nervio óptico se hallan mielinizadas y están formadas por oligodendrocitos. El nervio óptico abandona la cavidad orbitaria a través del conducto orbitario óptico y se une con el nervio óptico del lado contrario para formar el quiasma óptico. Ahora, el quiasma óptico se halla situado en la unión de la pared anterior del tercer ventrículo y sus ángulos anterolaterales se continúan con los nervios ópticos. El quiasma son fibras de la mitad nasal medial de cada retina, incluida la mitad nasal de la mácula. Atraviesan la línea media y entran en el tracto óptico del lado opuesto, mientras que las fibras de la mitad temporal o lateral de la retina, incluida la mitad temporal de la mácula, pasan posteriormente al tracto óptico del mismo lado. Ahora, el tracto óptico emerge del quiasma óptico y atraviesa en dirección posterolateral alrededor del pedúnculo cerebral. La mayor parte de las fibras terminan ahora estableciendo sinapsis con las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral, que es una pequeña proyección de la parte posterior del tálamo. Algunas de las fibras alcanzan el núcleo pretectal y el colículo superior del mesencéfalo y se relacionan con los reflejos fotomotores. El cuerpo geniculado lateral es un pequeño engrosamiento ovalado de la zona pulvinar del tálamo. Consta de 6 capas en las cuales se establecen sinapsis con los axones del tracto óptico. Los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lo abandonan para formar la radiación óptica. La radiación óptica son los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. El tracto pasa posteriormente a través de la retrolenticular de la cápsula interna y termina en la corteza visual del área 17 de Brodmann, que ocupa los bordes superior e inferior del surco calcarino en la superficie medial del hemisferio cerebral. La corteza de asociación visual, áreas 18 y 19 de Brodmann, es la responsable del reconocimiento de los objetos y de la percepción del color. Las neuronas de la vía visual son 4 neuronas. Estas conducen los impulsos visuales hacia la corteza visual. Estas neuronas son, número 1, conos y bastones, número 2, neuronas bipolares, número 3, neuronas o células ganglionares y neuronas del cuerpo geniculado lateral. Ahora, los conos y bastones son neuronas receptoras especializadas situadas en la retina. Las neuronas bipolares que conectan los conos y los bastones son las células ganglionares. Ahora, las células ganglionares son axones que alcanzan el cuerpo geniculado lateral y las neuronas del cuerpo geniculado lateral son axones que alcanzan la corteza cerebral. En los campos de visión binocular, los campos de visión derecho e izquierdo se proyectan sobre ambas retinas. La imagen de un objeto en el campo de visión derecho se proyecta en la mitad nasal de la retina derecha y la mitad temporal de la retina izquierda. En el quiasma óptico, los axones de estas mitades retinianas se combinan para formar el tracto óptico izquierdo. Las neuronas del cuerpo geniculado lateral proyectan el campo de visión derecho completo sobre la corteza visual del hemisferio izquierdo y el campo visual del lado contrario hace lo mismo. Lo que yo entendí sobre esto es que gracias a la visión binocular no vemos una diferencia o una separación entre los dos ojos, sino que lo vemos todo como si fuera una sola imagen. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Leiva, soy del segundo D y yo le voy a exponer el nervio oculomotor. Estos son mis papás, Javier Leiva y Gabriela Rivera. Muchas gracias. Buenas noches. El nervio oculomotor es un nervio motor que además posee un contingente de fibras vegetativas destinadas a la musculatura intrínseca del ojo. Tiene funciones motora somáticas y motora visceral.
Tiene origen aparente y real. Los nervios craneales poseen un origen real que corresponde a la ubicación de los cuerpos neuronales motores o sensitivos, y el origen aparente es el lugar por donde emergen del sistema nervioso central. El origen aparente del nervio oculomotor es la superficie de la cara interna de los pedúnculos cerebelosos llamado surco del motor ocular común. Y su origen real tiene dos núcleos oculomotores: el núcleo motor somático del nervio oculomotor, que está en el mesencéfalo, y el núcleo motor visceral accesorio o de Edinger-Westphal. El núcleo motor principal tiene fibras salientes que pasan a la parte anterior a través del núcleo rojo y emergen ante el mesencéfalo en la fosa interpeduncular. Recibe fibras de ambos hemisferios y también del fascículo longitudinal, mediante donde se conecta con los núcleos de los nervios 4, 8 y 6. El núcleo parasimpático o accesorio se localiza posterior al núcleo oculomotor principal. Las células nerviosas establecen una sinapsis en el ganglio ciliar y las fibras postganglionares pasan a través de los nervios ciliares cortos hasta el músculo constrictor de la pupila del iris. Recibe fibras para llevar a cabo el reflejo de la acomodación de la pupila. La inervación que proporciona inervación motora para 4 de los 6 músculos extrínsecos del bulbo ocular: el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Además, es elevador del párpado superior. La inervación parasimpática. La inervación parasimpática se da a través del ganglio ciliar para el músculo liso del esfínter de la pupila, que provoca su constricción. Esto con el fin de producir la acomodación para la visión cercana, como había mencionado antes. El trayecto del nervio oculomotor. Emerge de la superficie anterior del mesencéfalo, pasa hacia adelante entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. Continúa hacia el interior de la fosa craneal media en la pared lateral de seno cavernoso, y aquí se divide en un ramo superior y ramo inferior. Eso sería todo por mi parte. La bibliografía es del Neuroanatomía Clínica de Snell. Bueno, el siguiente par craneal número 4 es el nervio troclear o nervio patético. El nervio troclear tiene una función completamente motora, porque es el encargado de inervar al músculo oblicuo superior del ojo. Bueno, el núcleo troclear está situado en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo. Se encuentra inferior al núcleo oculomotor a nivel del colículo inferior. Las fibras nerviosas, después de dejar el núcleo, pasan en dirección posterior al de la sustancia gris central para alcanzar la superficie posterior del mesencéfalo. El núcleo troclear recibe fibras cortinucleares, es decir, ambos hemisferios cerebrales recibe las fibras tectomedulares, que lo conectan con la corteza visual a través del colículo superior. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, a través del cual está conectado con los núcleos de los pares craneales tercero, cuarto y octavo. Bueno, el trayecto del nervio troclear. El único que sale por la superficie posterior del tallo cerebral abandona el mesencéfalo e inmediatamente se decusa con el nervio del lado opuesto. El nervio troclear pasa a través de la fosa craneal en la pared lateral del seno cavernoso y penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. El nervio inerva el músculo oblicuo superior del párpado. El nervio troclear es completamente motor y ayuda a girar el ojo hacia abajo y hacia afuera. Ahora voy a exponer el nervio trigémino. ¿Qué es el nervio trigémino?
El nervio trigémino es el nervio craneal más grande y contiene fibras tanto sensitivas como motoras. Es el nervio sensitivo de la mayor parte de la cabeza y nervio motor de varios músculos. Como todos los nervios craneales, tiene un origen aparente y un origen real. El origen aparente emerge de la cara anteroinferior de la protuberancia anular a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios, por dos raíces, una raíz externa, gruesa, que es sensitiva, y otra raíz interna más delgada, que es la raíz motora. El origen real cuenta con 4 núcleos: el núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal, el mesencefálico y el motor. El núcleo sensitivo principal se encuentra en la parte posterior del puente, lateral al núcleo motor. Se continúa inferiormente con el núcleo espinal. El núcleo espinal se continúa por encima con el núcleo sensitivo principal en el puente y se extiende hacia abajo a través de toda la longitud de la médula oblongada y en la parte superior de la médula espinal hasta llegar al segundo segmento cervical. El núcleo mesencefálico se extiende inferiormente al interior del puente hasta llegar al núcleo sensitivo principal. El núcleo motor. El núcleo motor se halla situado en el puente medial al núcleo sensitivo principal. Los componentes sensitivos. El nervio trigémino se divide en componentes sensitivos y en componentes motores. Lo que cuenta con los componentes sensitivos: las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión de la piel de la cara y de las membranas mucosas tienen un trayecto a lo largo de axones cuyos cuerpos se hallan en el ganglio semilunar. Aproximadamente a la mitad de las fibras se dividen en los ramos ascendentes y los ramos descendentes cuando penetran el puente. Los ramos ascendentes terminan en el núcleo sensitivo principal. Las sensaciones de tacto y presión se transportan por fibras nerviosas que terminan en el núcleo sensitivo principal. Los ramos descendentes terminan en el núcleo espinal. Las sensaciones de dolor y temperatura alcanzan el núcleo espinal. Los impulsos de los músculos de la masticación, músculos faciales y músculos extraoculares son transportados por fibras de la raíz del nervio. Las células de origen de las fibras son células unipolares del núcleo mesencefálico. Los axones de las células nerviosas tienen un trayecto a través de la cápsula interna hasta el giro postcentral de la corteza cerebral. El componente motor. El núcleo motor recibe fibras de ambos hemisferios cerebrales. También recibe fibras de la formación reticular, el núcleo rojo, el tectum y el fascículo longitudinal medial. El núcleo motor inerva los músculos de la masticación, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar y el miloideo. El trayecto del trigémino. El trigémino abandona la cara anterior del puente como una pequeña raíz motora y una gran raíz sensitiva. La gran raíz sensitiva se expande ahora para formar el ganglio del trigémino que se encuentra dentro de la cavidad trigeminal o cavidad de Meckel. El nervio oftálmico contiene solo fibras sensitivas y sale del cráneo a través de la hendidura orbitaria superior para entrar en la cavidad superior. El nervio maxilar también tiene solo fibras sensitivas y sale del cráneo por el foramen redondo. El nervio mandibular contiene fibras tanto sensitivas como motoras y sale del cráneo por el foramen oval. Muchas gracias, eso es todo de mi parte. Nervio abducens o sexto par craneal. El nervio abducens es un pequeño nervio motor que inerva el músculo recto del lateral del glóbulo ocular. El núcleo del nervio abducens está situado por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial. El núcleo recibe fibras corticonucleares aferentes de ambos hemisferios, derecho e izquierdo. Recibe el fascículo rectomedular del colículo superior, a través de la cual la corteza cerebral se halla conectada con los núcleos. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, por el cual está conectado con los núcleos de los pares craneales 3
4 y 8. Ok, el trayecto del nervio abducens. Sus fibras del nervio abducens pasan en dirección anterior a través del puente y emergen en el surco situado entre el borde inferior del puente y la médula oblongada. Siguen hacia adelante a través del seno cavernoso, encontrándose por debajo y por fuera de la arteria carótida interna. Después el nervio penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. El nervio abducens es un nervio que inerva y motora al músculo recto lateral, y por lo tanto es el encargado de que el ojo gire hacia afuera. El nervio facial o séptimo par craneal tiene 3 núcleos: núcleo motor principal, núcleos parasimpáticos y núcleo sensitivo. Bueno, primero el núcleo motor principal. El núcleo motor principal se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la parte inferior de la protuberancia. Este es un núcleo que inerva a los músculos de la parte superior de la cara y recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. La parte del núcleo que inerva a los músculos de la parte inferior de la cara recibe solo fibras corticonucleares del hemisferio cerebral opuesto. Siguen los núcleos parasimpáticos. Los núcleos parasimpáticos se encuentran por detrás y por fuera del núcleo motor principal. Los núcleos son salival superior y lagrimal. El salival superior recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes, y el núcleo lagrimal recibe fibras aferentes del hipotálamo para las respuestas emocionales, y de los núcleos sensitivos del núcleo trigémino para el lagrimeo reflejo secundario. El núcleo sensitivo es la parte superior del núcleo del tracto solitario y se encuentra cerca del núcleo motor principal. Las sensaciones de gusto tienen un tracto a través de los axones periféricos de las células nerviosas situadas en el ganglio geniculado, sobre el séptimo par craneal o nervio facial. Los procesos centrales de estas células establecen sinapsis sobre células nerviosas situadas en el núcleo. Las fibras eferentes cruzan el plano medio y ascienden hasta el núcleo medial, posterior, ventral, del tálamo opuesto y hasta una serie de núcleos hipotalámicos. Ahora vamos a ver el trayecto del nervio facial. El nervio facial consta de una raíz motora y una raíz sensitiva. La raíz sensitiva es el nervio intermedio. Está formada por los procesos centrales de las células sinipolares del ganglio geniculado. Y las fibras de la raíz motora tienen un trayecto primero hacia atrás, alrededor de la cara medial del núcleo del nervio abducens, como ya lo vimos anteriormente, y después pasan alrededor del núcleo por debajo del colículo facial en el piso del cuarto ventrículo del cerebro. Finalmente pasan en dirección anterior hasta emerger fuera del tallo cerebral. Ahora vamos a hablar de la distribución del nervio facial o sus núcleos. Como ya lo vimos, los núcleos son el núcleo motor, núcleo salival superior, núcleo lagrimal y núcleo sensitivo. El salival superior y lagrimal entran en los parasimpáticos. El núcleo motor inerva los músculos de la expresión facial, los músculos auriculares, el estribo, el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo. El núcleo salival superior inerva las glándulas salivales submandibulares, sublingual y las glándulas salivales nasales y palatinas. El núcleo lagrimal inerva la glándula lagrimal, y el núcleo sensitivo recibe fibras de gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, del piso de la boca y del paladar. Bueno, el siguiente par craneal que les voy a hablar es el número 8, es el nervio vestibulococlear. Este nervio consta de 2 partes distintas, el nervio vestibular y el nervio coclear, que se hallan relacionados con la transmisión de información aferente desde el oído interno hasta el sistema nervioso central. Bueno, el nervio vestibular. El nervio vestibular conduce los impulsos nerviosos desde el utrículo y el sáculo que proporcionan información respecto a la posición de la cabeza. El nervio transporta además impulsos de los conductos semicirculares que proporcionan información sobre los movimientos cefálicos. Las fibras nerviosas del nervio vestibular son los procesos centrales de las células nerviosas localizadas en el ganglio vestibular, que está situado en el conducto auditivo interno. Penetran en la superficie anterior del tallo cerebral por un surco situado entre el borde inferior del puente y la parte superior de la médula oblongada. Cuando entran al complejo nuclear vestibular, las fibras se dividen en fibras cortas ascendentes y largas descendentes. Un pequeño número de fibras pasa directamente hasta el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, sorteando los núcleos vestibulares. Como pueden ver aquí hay una imagen donde se pueden ver el nervio vestibular y su puerto. Bueno, el complejo nuclear vestibular. Este complejo consta de un grupo de núcleos situados por debajo del
piso del cuarto ventrículo pueden identificarse 4 núcleos: el núcleo vestibular lateral, el núcleo vestibular superior, el núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular inferior. Los núcleos vestibulares reciben fibras aferentes del utrículo y el sáculo de los conductos semicirculares a través del nervio vestibular y fibras del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras eferentes de los núcleos alcanzan el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras eferentes también descienden sin cruzarse hasta la médula espinal desde el núcleo vestibular lateral y forman el fascículo vestibuloespinal. Además, las fibras eferentes alcanzan los núcleos de los nervios oculomotor, troclear y abducens. Además, las fibras eferentes alcanzan los núcleos de los nervios oculomotor, troclear y abducens a través del fascículo longitudinal medial. Estas conexiones permiten que los movimientos de la cabeza y de los ojos estén coordinados de esta forma que se pueda mantener la fijación visual sobre un objeto. Además, la información recibida del oído interno puede ayudar a mantener el equilibrio al influir sobre el tono muscular de las piernas y el tronco. Las fibras ascendentes siguen además hacia arriba de los núcleos vestibulares hasta alcanzar la corteza cerebral, hasta el área vestibular de la circunvolución poscentral, inmediatamente por encima del surco lateral. Se considera que estas fibras hacen relevo en los núcleos posteriores ventrales del tálamo. La corteza cerebral probablemente sirve para orientar a la persona conscientemente en el espacio. El nervio coclear transporta impulsos nerviosos relacionados con el sonido desde el órgano de Corti hasta la cóclea. Las fibras del nervio coclear son las prolongaciones centrales de las células nerviosas localizadas en el ganglio espiral de la cóclea. Penetran en la superficie anterior del tallo cerebral en el borde inferior del puente sobre la parte lateral del nervio facial emergente y estas están separadas de él por el nervio vestibular. Al entrar en el puente, las fibras nerviosas se dividen formando una rama que penetra en el núcleo coclear posterior y otra rama que lo hace en el núcleo coclear anterior. Los núcleos cocleares anterior y posterior se hallan situados sobre la superficie del pedúnculo cerebeloso inferior, reciben fibras aferentes de la cóclea a través del nervio coclear. Los núcleos cocleares envían axones que tienen un trayecto medial a través del puente hasta terminar el cuerpo trapezoide y el núcleo olivar. Aquí establecen un relevo en el núcleo posterior del cuerpo trapezoide y el núcleo olivar superior del mismo lado o del lado opuesto. Los axones ascienden entonces a través de la parte posterior del puente y el mesencéfalo y forman un tracto conocido como lepnisco lateral. Por tanto, cada lepnisco lateral consta de neuronas de tercer orden de ambos lados. A medida que estas fibras ascienden, algunas de ellas establecen relevos en pequeños grupos de células nerviosas conocidas como el conjunto como el núcleo del lepnisco lateral. Al alcanzar el mesencéfalo, las fibras del lepnisco lateral terminan en el núcleo del colículo inferior o establecen el relevo en el cuerpo geniculado medial y alcanzan la corteza auditiva del hemisferio cerebral a través de la radiación acústica de la cápsula interna. La corteza auditiva primaria, que son las áreas 41 y 42, incluyen la circunvolución de Hertz sobre la superficie superior de la circunvolución temporal superior. El reconocimiento y la interpretación de los sonidos, de acuerdo con la experiencia pasada, tienen lugar en el área auditiva secundaria. Los impulsos nerviosos del oído se transmiten a lo largo de las vías auditivas en ambos lados del tallo cerebral y en su mayoría se proyectan a lo largo de la vía contralateral. Muchas ramas colaterales alcanzan el sistema activador reticular del tallo cerebral. La organización tonotópica presente en el órgano de Corti se conserva dentro de los núcleos cocleares, los conículos inferiores y el área auditiva primaria. Bueno, en el trayecto del nervio vestíbulo coclear, las partes vestibular y coclear del nervio abandonan la superficie interior del cerebro entre el borde inferior del puente y la médula oblongada. Estos tienen un trayecto lateral en la fosa craneal posterior y penetran el conducto auditivo interno con el nervio facial. Después sus fibras se distribuyen a diferentes partes del oído interno. Mi nombre es Sheila Favela y les voy a presentar el nervio glosofaríngeo y esta es mi mamá. Bueno, este es un nervio sensitivo motor y vegetativo. Se va a distribuir en la región de la lengua y de la faringe adyacente. Sus fibras musculares se van a originar en el núcleo ambiguo. Van a estar situadas en la oliva vulvar e inerva los músculos que van a intervenir en la deglución. Sus fibras sensitivas
tienen una suma en los ganglios inferior y superior de la salida del cráneo. El nervio glosofaríngeo es sensitivo, algunos de estos es de la mucosa de la faringe, el sensitivo general, el sensitivo para la presión arterial, el motor y el propioceptivo parasimpático. Ahora vamos a pasar al origen real. El origen de los núcleos del nervio glosofaríngeo se van a encontrar en el bulbo raquídeo. Los núcleos sensitivos sensoriales son las fibras aferentes que van a llegar a los núcleos y estos van a provenir de los cuerpos neuronales. Las fibras que conducen las sensaciones del gusto del tercio posterior van a ascender por el tracto solitario hasta la porción rostral del núcleo. El núcleo motor es el núcleo ambiguo que va a pertenecer a toda la columna motora de braquiales. El núcleo es profundo, va a estar situado a nivel de la oliva inferior. Y por último, el núcleo vegetativo. Este último va a estar ubicado en el núcleo salival inferior, que es el núcleo visceromotor. Bueno, vamos a pasar al origen aparente. Este va a surgir del surco colateral, que es por encima del gnomo gástrico. Y una vez formado, va a salir del cráneo junto con el glosofaringio y el vago. Los recorridos y las relaciones. Bueno, ese se va a relacionar en la porción intracraneal con el nervio vago y el accesorio, con el foramen yugular, el espacio laterofaríngeo y la región paratonsilar. Por último van a ser las ramas terminales. Estas van a formar el plexo lingual, que es posterior a la base de la lengua, que aporta las fibras vasculomotoras, sensitivas y sensoriales, estas son las gustativas para las papilas posteriores de la lengua. Continuando con el tema, el nervio vago o neumogástrico, que constituye el 10º par craneal, es un nervio que va desde el cerebro hasta el abdomen y a lo largo de su trayecto da origen a varias ramas que inervan distintas estructuras cervicales, torácicas y abdominales. Además, este nervio tiene funciones sensitivas y motoras y es muy importante para el mantenimiento de las funciones vitales como la regulación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El nervio vago va a tener dos orígenes, el origen aparente y el origen real. El origen aparente del nervio vago se sitúa entre los nervios craneales accesorio y glosofaríngeo, en el surco colateral posterior del bulbo o surco retroolivar. En cuanto al origen real del nervio vago, es mucho más extenso y contiene 3 núcleos. El núcleo motor principal, que proviene del núcleo ambiguo, el núcleo parasimpático, que proviene del núcleo dorsal del vago, y el núcleo sensitivo, que proviene del núcleo del fascículo solitario. Y a continuación vamos a especificar cada uno de estos núcleos. Comenzando con el núcleo motor principal, se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la médula oblongada y está formado por el núcleo ambiguo, como dije anteriormente. Recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales y las fibras eferentes inervan a los músculos constrictores de la faringe y a los músculos intrínsecos de la laringe. En cuanto al núcleo parasimpático, forma el núcleo dorsal del vago y se encuentra por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo, posterolateral al núcleo hipogloso. Recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes. Y también recibe otras fibras aferentes, incluidas las procedentes del nervio glosofaríngeo, que forman el reflejo del seno carotídeo.
Las fibras eferentes se distribuyen a los músculos involuntarios de los bronquios, el corazón, el estómago, el esófago, el intestino delgado como grueso, además del tercio distal del colon transverso. Y el núcleo sensitivo es la parte inferior del núcleo del tracto solitario. Las sensaciones del gusto que se encuentran aquí tienen un trayecto a través de los axones periféricos de las células nerviosas, situadas en el ganglio inferior del nervio vago. Los procesos centrales de estas células establecen sinapsis con células nerviosas del núcleo, y las fibras eferentes cruzan el plano medio y ascienden hacia el grupo central de núcleos del tálamo opuesto, y además hasta una serie de núcleos hipotalámicos. Desde el tálamo, los axones de las células talámicas pasan a través de la cápsula interna y la corona radiada para terminar en la circunvolución postcentral. Y la información aferente relacionada con la sensibilidad común penetra en el tallo cerebral a través del ganglio superior del nervio vago, pero termina en el núcleo espinal del nervio trigémino. Y aquí podemos ver los tres núcleos en una sola imagen. En cuanto a su trayecto, el nervio vago abandona la superficie anterolateral de la parte superior de la médula oblongada en forma de una serie de pequeñas raíces en un surco situado entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. El nervio pasa lateralmente a través de la fosa craneal posterior y abandona el cráneo a través del orificio yugular. El nervio vago posee dos ganglios sensitivos: un ganglio redondo superior situado sobre el nervio dentro del orificio yugular y un ganglio inferior cilíndrico que se encuentra sobre el nervio inmediatamente por debajo del orificio. Por debajo del ganglio inferior, la raíz craneal del nervio accesorio se une con el nervio vago y se distribuye principalmente en sus ramos faringio y laringio recurrente. El nervio vago desciende verticalmente en el cuello dentro de la vaina carotidia, con la vena yugular y las arterias carótida interna y común. Después, el nervio vago se va a dividir en nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. El nervio vago derecho penetra en el tórax y pasa posteriormente a la raíz del pulmón derecho, contribuyendo al plexo pulmonar. Después, pasa por la superficie posterior del esófago y contribuye al plexo esofágico. Posteriormente, entra en el abdomen a través de la abertura esofágica del diafragma, o sea, el hiato esofágico. Y ahora, el nombre que recibe dentro de esta estructura al pasar el hiato se denomina tronco vagal posterior y se distribuye por la superficie posterior del estómago y a través de una gran rama celíaca, por el duodeno, el hígado, los riñones, el intestino tanto delgado como grueso, y llega a alcanzar el tercio distal del colon transverso. Esta distribución amplia se consigue a través de los plexos celíaco, mesentérico superior y renal. En cuanto al nervio vago izquierdo, entra en el tórax, cruza al lado izquierdo del arco aórtico y desciende por detrás de la raíz del pulmón izquierdo, contribuyendo al plexo pulmonar. El vago izquierdo después desciende sobre la superficie anterior del esófago, contribuyendo al plexo esofágico como el nervio vago derecho. Y va a penetrar en el abdomen a través de la abertura esofágica del diafragma. Y en cuanto atraviesa esta estructura, se va a denominar tronco vagal anterior. Y este se va a dividir en varias ramas que se distribuyen hasta llegar al estómago, el hígado, la parte superior del duodeno y además la cabeza del páncreas. Y eso sería todo por el nervio vago. El nervio espinal. Este va a ser exclusivamente motor. Este nervio termina en la parte del nervio vago y en la parte de los músculos esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. Este se va a inervar pues por estos músculos mencionados y se va a formar a partir de los axones de las células nerviosas del núcleo ambiguo. Este núcleo va a recibir fibras corticonucleares. El origen real.
Este pues va a estar dividido pues por dos partes, lo que es el núcleo vulvar y el núcleo medular. El vulvar pues menciona que está ubicado en las células de la porción inferior de este núcleo ambiguo y el medular va a estar situado en la parte externa del asta anterior. Por último va a estar el origen aparente, que este pues como se muestra en la imagen, las raíces vulvares van a emerger del surco colateral de la porción del bulbo raquídeo. Y ahora, como último par craneal, tenemos al nervio hipogloso. Este es un nervio motor que inerva todos los músculos intrínsecos de la lengua, además de los músculos estilogloso, hiogloso y geniogloso. Este, como cualquier otro par craneal, va a tener dos orígenes, el origen aparente y el origen real. En cuanto a su origen aparente, el hipogloso emerge por 10 u 11 filetes del surco preolivar del bulbo raquídeo. Y, como origen real, se encuentra en el núcleo hipogloso. Este se halla situado cerca de la línea media, inmediatamente por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo. Este además va a recibir fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Sin embargo, las células responsables de inervar al músculo geniogloso solo reciben fibras corticonucleares del hemisferio cerebral opuesto. Las fibras del nervio hipogloso pasan anteriormente a través de la médula oblongada y emergen como una serie de raíces en el surco situado entre la pirámide y la oliva. Ahora, en cuanto a su trayecto, las fibras del nervio hipogloso emergen en la superficie anterior de la médula oblongada, entre la pirámide y la oliva. El nervio cruza la fosa craneal posterior y abandona el cráneo a través del canal hipogloso. El nervio pasa por hacia abajo y hacia adelante en el cuello entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, hasta que alcanza el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Aquí gira hacia adelante y cruza las arterias carótidas interna y externa y el asa de la arteria lingual. Y pasa a ser profundo hasta el borde posterior del músculo miloioideo y tiene un trayecto por la superficie lateral del músculo hipogloso. Después, el nervio envía ramas a los músculos de la lengua y en la parte superior de este trayecto, el nervio hipogloso se une con fibras cervicales procedentes del plexo cervical. De esta forma, el nervio hipogloso controla los movimientos y la forma de la lengua. Y pues esto sería todo por nuestra parte y espero que les haya gustado mucho. Además, aquí les dejamos las fichas bibliográficas del tema por si gustan indagar un poco. Nos vemos luego.